Y para hablar de economía, qué mejor que comunicarnos con Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Acá estamos. Buen día. Buenos días, con lluvia. Sí, toda la domingo gente, feo. pero muy lindo para escuchar la radio, ¿eh? Sí, toda sí. la gente desayunando, escuchando Onda Latina y escuchándonos a Osvaldo Papaleo, que está con nosotros, Néstor Brice, Camilo García. Hola Osvaldo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Y ahora escuchando a Roberto Feletti. Te quiero hacer una pregunta. El otro día escuché que Dujovne me dijo que se inició una etapa de crecimiento vigoroso que durará 20 años. No puede ver, Macañar, en serio, nos ven la cara, que de 20 años de etapa de crecimiento. ¿Hay una etapa de crecimiento? Mirá, con suerte, los dos primeros años del gobierno de Macri, el primer bienio del gobierno de Macri va a salir empatado respecto al 2015. El año pasado la economía, medida por ellos, cayó el 2,6%, se achicó la economía. Y este año algunos con un poco de optimismo están dando que puede llegar a crecer un poquito por debajo del 3%. O sea que neto de los dos primeros años, 2016-2017, le queda 0,1%. Digamos, evidentemente la herencia que recibieron o había dejado un piso muy alto y no lo pudieron sostener, o están haciendo las cosas muy mal y están perforando el piso. Vos pensás que este gobierno, medido por el Banco Central, mirá el balance del Banco Central, el 30 de junio, 18 meses de gobierno, recibió casi 60.000 millones de dólares de fondos frescos. Nosotros reactivamos la economía en el 2009 con 12.000 y tuvimos 2 años, 2010-2011, mucho crecimiento que, bueno, favoreció la reelección de Cristina en el 2011. Estos tipos con 60.000 millones de dólares, el 80% es deuda, solo el 20% es inversión, nos van a dejar igual que la herencia recibida después de 2 años. Entonces, no sé dónde Dujovne, vamos a ver ahora cuando presenten el presupuesto el viernes, está midiendo los conductores de crecimiento, lo que se dice en la economía, cuáles son los sectores dinámicos que van a hacer crecer la economía. Ellos, bueno, le recompusieron mucho la ganancia del sector primario, agro, energía, minería, con los aumentos de tarifas, las bajas de retenciones, pero esos sectores son 12 puntos de toda la economía argentina, 12%, 13%. No, eso no alcanza. Después, el otro sector que han podido poner en régimen y mejorar un poco es la obra pública, la construcción a través de la obra pública, pero eso también son 4 puntos de la economía, o sea, ya tendríamos 16, 17. Todo el resto, que es industria, que es construcción, que es la parte estatal, porque una parte importante es salud, educación, todo eso viene en baja. Entonces, a Dujovne hay que preguntarle cuál es la apuesta que ellos tienen para sostener ese crecimiento. No ha llegado la inversión tampoco, como te decía antes. Si vos tomás los 60.000 millones de dólares que entraron, un 82%, o sea, de cada 100 dólares que entraron, 82 es deuda, solo 18 es inversión. Es difícil que alguien invierta productivamente cuando tenés una tasa del 27% anual, ¿no? Roberto, cuando decís el 82% es deuda, ¿qué quiere decir? ¿Qué deuda? Que tomaste deuda, que es tomaste deuda, el ingreso de capitales en la Argentina. ¿Y ese ingreso de capitales a dónde va? Depende, mirá, lo que se está viendo es, primero, hay una salida de capitales, en parte, más el año pasado que de giro de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras al exterior. Recordá que durante nuestro gobierno, durante varios años, lo tenían eso bastante limitado. Bueno, se apresuraron. Uno de los principales egresos de capitales del país es el giro de utilidades y dividendos al exterior. El otro egreso importante es la formación de activos en el exterior, lo que se llama FAE, o lo que se llama dólares para atesoramiento, la compra masiva de dólares para atesorar. Y el otro egreso importante es financiar el desequilibrio comercial que estamos teniendo. Claro. Recordemos que el desequilibrio entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos es el más alto desde el año 94, o sea, hace 23 años. Entonces vos tenés que tomaste 60.000 millones de dólares, las reservas solo te crecieron 20, y el resto, los otros 40, se fueron en estas cosas que te estoy diciendo. Por eso ahí fueron a parar la diferencia entre los 60 y los 20 que quedaron. Exactamente, esos 40 fueron a parar en atesoramiento de dólares, en giro de utilidades y dividendos al exterior. Esto es el balance de Banco Central, no es que es un verso de Feletti, publicado por ellos, y un gran desequilibrio que vos tenés hoy en la balanza comercial, digo, que muestra
el error o la inconsistencia que tiene Macri en cuanto a su inserción internacional. Nosotros viene el vicepresidente de Estados Unidos, se reúne con nosotros, al día siguiente nos meten 64% de arancel en el biodiesel. Claro. Y por el otro te obligan a importar chanchos, digo, entonces... Y por ahí nos compran 1 kilo de limones. Y bueno, pero digo, vos tenés que pensar, a ver, en los 90 cuando se produjo la apertura comercial junto con la financiera, el mundo era un mundo que, bueno, podrá gustarnos o no, había caído el muro, avanzaba hacia políticas de reforma de mercado y el comercio internacional crecía mucho junto con la economía, crecía mucho. Y además Argentina tenía una modernización pendiente, estábamos lejos del complejo electrónico, bueno, se habrá hecho la mano del capital extranjero, en fin. Este momento, vos vas a abrir la economía cuando Trump está desandando los tratados de libre comercio, poniendo barreras comerciales y rediscutiendo toda la inserción internacional de Estados Unidos. Y que te quiere vender productos de ellos. E Inglaterra se está yendo de la Unión Europea. Claro. ¿No? Tomar las dos principales potencias, por lo menos militares, una económica, Inglaterra creo que es la quinta o sexta por su producto, pero tomar las dos principales potencias del mundo, las vencedoras de la Segunda Guerra, las vencedoras de la Guerra Fría, y los dos están planteando políticas proteccionistas. Uno directamente saliendo de la Unión Europea, a la sazón nunca adoptó el euro, recordemos que Inglaterra siempre perdió el imperio, pero mantuvo la libra, y los Estados Unidos están revisando todos los tratados de libre comercio. Hay una polémica muy grande en la revisión del tratado del NAFTA, y abandonó el tratado del Pacífico. Entonces, nosotros abrimos y no podemos vender biodiesel, nos venden chancho, entonces ese desequilibrio hay que pagarlo de algún modo. Ahora, cuando vos tenés dos desequilibrios fuertes, vos empezás con las D. Después de eso viene el déficit, y después del déficit viene el desempleo, porque las guerras comerciales que estás viviendo es preservar los puestos de trabajo de cada nación. Uno no vamos a demonizar a Berman por los televisores que trajo, ¿no? Ahora, emblemáticamente que un ministro... Berman vestido de cola de soja, ese es un grande. Bueno, pero no caigamos tampoco, lo que digo es, en este contexto, lo que es emblemático, lo que es simbólico, es que vos, esos televisores que traes, quitan puestos de trabajo a la industria electrónica nacional, pero además te agudizan la necesidad de dólares que tenés, el déficit, que de algún modo tenés que financiar. Eso es lo sorprendente en esta etapa. Mira, yo escuché el otro día, así, uno escucha dos. No tiene que prender Netflix con los economistas, se asusta solo. Escuché un economista, creo que era Guzmán, una cosa así, que hablaba con Telemon por radio, ¿no? Y vino a Estados Unidos, vino a hacer acá unas conferencias, un tipo relativamente joven, y Telemon le preguntó, y si usted nos da un panorama el otro día muy halagador, dice, no, yo lo que veo, dice este economista, ojo, liberal, todo, ningún militante de izquierda, dice, que la Argentina se endeudó en dólares y no genera dólares. ¿Con qué dólares va a pagar la deuda? No. Bueno, ese es el problema que vos tenés. Dice, el problema que, bueno, sí, ese es el problema que vos tenés. El problema que vos tenés es que, y esto no es culpa de este gobierno, ya lo veníamos arrastrando nosotros, vos tenés caída de exportaciones. En productos industriales por cantidad, sobre todo Brasil, y en productos primarios por precios, por la baja del precio de la tonelada de soja. Ahora, vos podés tomar un poco de deuda para reconvertir la economía, para sustituir más importaciones, para ampliar tu capacidad de infraestructura. Ahora, cuando la mayoría de la deuda se la están llevando o estás financiando importaciones que te quitan laburo, bueno, estás en un problema. Yo creo que este recorrido está en un problema. Por eso ellos ahora, y es la discusión y tiene mucho que ver la elección, ellos saben que los agentes económicos más poderosos, los mercados, como se suele decir, los están mirando. Ellos van a encarar le están pidiendo reforma laboral para bajar los salarios, reforma impositiva para bajar los impuestos y sobre todo le va a pegar a las provincias, y reforma previsional para bajar el déficit. Cuando vos hablas de déficit fiscal, por ejemplo, no es que yo pueda hacer también simbólicamente, y saqué una secretaría, bajé un ministerio, está bien, eso. Ahora es sistema previsional y es provincias.
Entonces, yo digo, en este momento del voto, y ahora sí, como no voy a negar de dónde estoy, ni que el trabajador formal, aquel que trabaja en industria o servicios, sobre todo el de ingresos medios, el que esté entre 20 y 40 mil pesos de remuneración, tiene que tener muy claro que donde van a cortar, la tela que hay para cortar fuerte, es la de él. Después, por expansión, cae sobre el informal. Porque si el trabajador formal no compra, no consume, no mueve, el comerciante más chico no vende, el restaurante del barrio no vende, no se toma una empleada doméstica, no se llama al albañil para que por ahí le arregle algo en la casa. Digo, eso es así, pero digo, hoy el trabajador formal va a ser es la víctima propiciatoria de este proceso. Por eso sería muy importante para todos, para el movimiento obrero argentino, para nosotros, para nuestros dirigentes, poder tener un encuentro y discutir esto. Digo, hoy el que quede adentro, el que piensa, bueno, pero yo voy a quedar adentro porque soy un tipo capaz y puede pasar, porque no soy profesional, bueno, va a quedar adentro pero en peores condiciones laborales, y el otro que queda afuera. Aquel que quedó afuera en los 90 de una empresa pública que se privatizó o de una industria que cerró, el 80% no volvió a encontrar trabajo, tardó 10 años en volver al mercado. ¿Y cuál es cuando vos hablas de esto de lo que sería un ajuste que vendrá con esta reforma laboral, con esta reforma tributaria, digo, ¿cuál es el límite de esto? Porque vos, todo tiene... A vos no te prestan porque no tenés este marco regulado que te permita que vengan y hagan lo que quieren, se lleven las utilidades, paguen menos costos laborales, todo esto. Pero tiene que haber límites. ¿Hasta cuándo es posible que todas las provincias acepten esto? ¿Es posible que vos sigas apretando a los jubilados? ¿Es posible que eso es un límite? Ahí introducís la dimensión política. El primer paso de la dimensión política va a ser la elección, obviamente. Ahora, una de las reacciones más duras que tuvo Macri contra el movimiento obrero, que fue justamente esta reciente, después de la movilización de 300.000 trabajadores en la calle, fue que ellos construyen una realidad que era la realidad de saltando y bailando en el domingo a la noche de una elección que en la provincia de Buenos Aires habían perdido, y como si ganamos la elección, cómo me irrumpe la realidad con 300.000 tipos en la calle que me están cuestionando. Claro. ¿Cómo me irrumpe la realidad de 250.000 tipos en la calle que reclaman por un desaparecido? Digo, la calle, digamos, después de las urnas, una parte importante del conflicto se trasladó a las calles. De hecho, a las organizaciones sociales las tuvieron que llamar a negociar porque también estaba prevista una movilización importante. Digo, esto hay que ver cómo se salda. Ahora, yo en esto quiero volver al tema de las mediaciones. Nosotros nos criticamos mucho a veces que la gente, los medios efectivamente median la palabra, median la realidad y le comen el coco a la gente. Ahora, nosotros también tenemos nuestras mediaciones populares. Digo, hoy es un momento para hablar con los sindicatos y que los sindicatos hablen en los establecimientos de trabajo, de servicios, de industria, del Estado, sobre la situación de los trabajadores y lo que se puede venir. Es importante hablar con los gobernadores, porque aquel que me sorprende mucho, más allá de quién gobierne, ¿no? Y más allá del lugar donde se pare, la derrota de Rodríguez en San Luis o la derrota de Berna en La Pampa, porque son provincias que están bien administradas, que nunca han tenido crisis fiscal. Entonces, aquel trabajador en La Pampa que está votando, sobre todo trabajador del Estado, pero incluso del sector privado, contra esa administración que por lo menos le garantizó periódicamente el pago de sueldo, cierta estabilidad, cierto horizonte, lo que va a tener es un ajuste sobre el sector público, y en esas provincias un ajuste sobre el sector público es un ajuste sobre la provincia. No hay sector privado que compense la caída de demanda del sector público. No hay trabajo para el que se va del sector público, no tiene trabajo. No hay trabajo. Aparte, si vos dejás de pagar los salarios del sector público en tiempo y forma en esas provincias, no cobra el comerciante, no cobra el almacenero, no cobra el productor. Lo único que vas a tener, sí, los enclaves exportadores agropecuarios de recursos naturales, pero la dinámica de la provincia, si no hay pago de salarios del sector público en tiempo y forma,
se rompe la cadena de pago. Digo, no en vano sacamos en alguna época cuasimonedas, porque no había medio de pago. Lo que quiero decir que me parece que hay que hablar con los gobernadores, me parece que hay que hablar con los sindicatos, me parece que hay que forzar un programa común para llevar al Congreso frente a esto, con que las fuerzas populares, el movimiento popular, si no querés poner el término peronista, el movimiento nacional popular, hoy tiene que apelar también a sus mediaciones. Claro. Está perfecto esto, me parece que es interesantísimo. Porque está bien ir a hablar con la gente en forma directa, pero también nosotros tenemos que pensar, hoy, este gobierno, respecto al movimiento obrero, yo no tengo las visiones críticas que algunos compañeros que legítimamente tienen sobre el movimiento obrero. Yo creo que el movimiento obrero en menos de 2 años hizo 3 movilizaciones masivas, un paro general, y forzó el veto de una ley antidespido que se fue al Congreso a gestionarla. Digo, hizo cosas, tal vez podríamos decir, podría haber sido... Hubiera sido peor, que hubiéramos pedido más nosotros, pero... Digo, yo no tengo una visión tan crítica del movimiento obrero ni de sus dirigentes. Ahora, este gobierno, a diferencia inclusive en lo que pasó con las dictaduras cívico-militares que asolaron el país, pero que querían cierta organización sindical domesticada por la Guerra Fría, para parar el comunismo, inclusive dentro de los 90 las reformas de mercado generaron tensiones, resistencias en el movimiento obrero como el MTA, el CTA, y fueron toleradas porque era un gobierno peronista. Este gobierno quiere destruir la organización sindical. Sí, a todos. Van por ellos. Tenemos 3 sindicatos que fueron intervenidos, uno que fue intervenido y desintervenido por la justicia y obligó a reponer a su dirigente, el caso de Omar Plaín, y hay que leer esas cosas. Sí. Entonces me parece que hoy, más allá de lo que haya pasado y de las tensiones que las hubo, con razones o sin razones, hoy me parece que hay que apelar, no solo a hablar con los trabajadores formales, que yo creo que van a ser el pato de la boda, en esta etapa el pato de la boda, porque es donde está la tela para cortar, por rebote le cae a todo el resto también, no es que el resto de los trabajadores van a ser víctimas también, pero hay que hablar con los gremios, y lo mismo pasa con las provincias. Las provincias son las efectoras del sistema de salud pública y de educación pública de este país. Un ajuste sobre las provincias, es eso. El resultado es eso. Camila García te quiere hacer una pregunta, Roberto. Estamos hablando con Roberto Feletti, secretario de Hacienda, ministro de Hacienda, secretario, ¿no? De La Matanza. Estamos en La Matanza. Camila. Una pregunta relacionada. Buen día, Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás, Roberto? Una pregunta más relacionada con el tema de La Matanza. Hoy salió en La Nación que en la semana pasada Marcos Peña del Senado, en esa exposición medio vergonzosa que hizo, habló de que tienen un plan de infraestructura bastante importante, ¿no? Y que dentro de ese plan de infraestructura van a pedir un préstamo para poder renovar lo que es el sistema de Matanza-Riachuelo, de la cuenca de Matanza y Riachuelo, que va a salir $1.200 millones, y que esta obra va a darle acceso a las cloacas a 4,3 millones de habitantes. Quería saber, qué tan real es este plan, tan ambicioso que tienen, si les tienen alguna noticia ustedes de ahí del municipio. No, con nosotros no lo habla. Hay un dato novedoso, me tengo que hacer una introducción, perdón, 2 minutos de introducción. Existe en el mundo lo que se llaman los bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, que dan préstamos de estas características de largo plazo, bajo costo para infraestructura. Históricamente en la Argentina, los distritos que reclamaban esas obras de infraestructura, las provincias, los municipios se juntaban, iban a la nación, iban al organismo y trataban de poner ese crédito para que viniera. Ahora Marcos Peña cambió completamente eso y centraliza absolutamente todo. Es decir, nadie puede hablar con el Banco Mundial. O sea, si Verónica quisiera hablar con el Banco Mundial o con la CAF o con el BID para interesarlo sobre un crédito, no puede. Solo lo puede hacer Marcos Peña. Este es el primer dato. Por eso no tenemos noticias, porque ha cambiado, ha centralizado la relación con los organismos multilaterales de crédito para el fomento. Y segundo, me parece que esto entramos en la discusión de la nada. Pocos gobiernos han hecho tanto en la extensión de la red cloacal y la extensión de la red de agua corriente como el gobierno de Néstor y Cristina, a través de la estatización de AISA y a través de todo el conjunto de obras que se hicieron y que expandieron, el caso de La Matanza es emblemático, enormemente la red de agua corriente y la red
cloacal. Ahora, lo que no dice Marcos Peña y que tiene que ver por qué siempre hay un déficit en el Gran Buenos Aires de servicios de este tipo, es porque modelos como el que se está implementando expulsan población del interior que se radica cada vez más en cordones alrededor de la capital federal, porque son los lugares donde hay trabajo, son los lugares donde hay hospitales, y además ya hay una tal densidad de población que ya hay una reproducción de población automática. Entonces es cierto que siempre los servicios o la extensión de servicios de vivienda, de cloaca, de agua potable van por detrás de la población, pero tiene que ver con las dificultades que ha tenido la Argentina. Esa migración, si vos mirás el censo 2001 contra 2010, se detuvo en parte, se retuvo población en las provincias, y ahora va a volver a pasar, más si hay un ajuste en las provincias. Digo, es la teoría siempre de los espacios vacíos. Entonces siempre te vas a encontrar con esto. Ahora, lo que dice Marcos Peña es eso, lo centralizan ellos, lo van a gestionar ellos, y bueno, después sabemos cómo esas cosas se comunican. Roberto, te agradecemos mucho la comunicación, se nos puso la hora a las 11. Perdona haberme extendido. No, excelente. Además me parece muy importante esta visión tuya de que hay que hablar con los gobernadores, hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con las víctimas de esta segunda, después de octubre, el gobierno te avisa, mira, te aumento las tarifas, te aumento todo, te lo está diciendo. Si no hay un frente nacional y popular con los representantes del pueblo, mejores o peores, digo, Perón decía, si nos quedamos con los buenos común al Congreso, vamos a tener problemas serios. Perón decía, si nos quedamos solamente con los buenos, vamos a ser muy pocos. Y sí. Hay que ampliar esto porque las víctimas vamos a ser todos. Y sí. Entonces me parece muy bueno esta idea, espero que se transmita, espero que la escuchen, espero que la entiendan. Debe tener un proyecto de qué hacer en el Congreso hasta que llegue el 2019. Aprovechar las mediaciones, porque en definitiva un gran triunfo del peronismo fue tener las comisiones gremiales internas dentro de los establecimientos de trabajo. Es el delegado de la fábrica, es el delegado de la oficina, o el tipo que forma opinión y que puede formar opinión respecto a un tema distinto. Me parece excelente la idea. Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te voy a volver a llamar sin ningún abrazo. Un abrazo. Chao, Roberto Feletti. El Bermucillo.